hermanos, tenemos hoy un mensaje que, como siempre, espero que resulte de bendición, que se llama Características del verdadero cristiano. ¿Quién quiere ser un verdadero cristiano? Todos nosotros, ¿verdad? ¿En dónde vamos a terminar todos los cristianos si perseveramos en el Señor? Por la eternidad, en el cielo. ¿Hay algo mejor que nos pueda suceder? ¿Verdad que no? Pero el que es verdadero cristiano lo demuestra con su vida. No es nada más cosa de decir soy cristiano y ya. Así que este mensaje, ¿cómo se llama? Características del verdadero cristiano. Dice la palabra de Dios, no lo vamos a proyectar, pero después lo buscan en Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese todavía. Todo cristiano es llamado santo porque hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Todos los cristianos somos llamados santos, aunque no seamos perfectos. Pero dice la palabra, dice la Biblia, no yo, el que es santo, ¿qué? Santifíquese todavía más. Todos los que hemos confiado en Cristo de todo corazón para perdón de pecados y para nuestra salvación, y estamos viviendo una vida nueva, somos cristianos verdaderos, tenemos vida eterna, aunque debemos reconocer que ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección y la santidad completa. Levanta la mano si tú ya la alcanzaste. Yo no la puedo levantar. Ninguno, ¿verdad, hermanos? Pues tienen razón. Ni siquiera el apóstol Pablo, con toda su madurez espiritual, era perfecto. Y humildemente lo reconoció en una de sus epístolas. Él dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No lo proyecten, pero si está anotando, está en Filipenses 3:12. Pero eso sí, hacía algo que todos los cristianos debemos hacer. Aspiraba a ser cada vez más santo, cada vez mejor cristiano, y se esforzaba para ello, trabajaba para ello, decía, prosigo a la meta. ¿Lo estás haciendo tú, hermano? ¿Lo estoy haciendo yo? Porque si no lo estamos haciendo, tenemos que trabajar en ello. Por eso comencé leyendo este mensaje con un pasaje de Apocalipsis que dice, el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, nadie nos debemos contentar ni quedar conformes con nuestro grado de santidad actual. Siempre debemos aspirar a más. Mañana más, y pasado mañana más, y así sucesivamente. Y el principal propósito de esta plática es que nos demos cuenta en qué debemos mejorar en nuestra vida cristiana, qué tenemos que corregir todavía como hijos de Dios. ¿O alguien ya no tiene nada que corregir? Levante la mano que tenga algo que corregir todavía. Pues todos. Muy bien por la sinceridad de cada uno de ustedes. Pero debemos reconocer eso, reconocer humildemente nuestros errores y trabajar para superarlos, no quedarse con, ay, bueno, sí tengo esto, pero bueno, total, pues ya, Dios me perdona, Dios me entiende, no pasa nada, no. ¿En qué ando mal? Me debo corregir en esto. Y cuando ya corregí otro, ¿qué otra cosa me falta? Y seguir así sucesivamente hasta el último día de nuestra existencia en la tierra. ¿Cuándo vamos a alcanzar la santidad perfecta? No, hasta que estemos allá, pero siempre aquí debemos lograr por ser mejores cada día. Dice, que no lo proyecten, ya lo tengo aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Bueno, sí, si quieres, 2 Corintios 7:1. ¿Cómo dice que tenemos que ser con nuestra santidad? Perfeccionarla. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de solamente parcialmente de la contaminación.
Toda, ¿verdad? ¿Y qué es toda? Toda. Toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien. Así que toda, hermanos, no podemos cambiar la Biblia. Así está escrito. Es una orden. No es una sugerencia. Así que vamos a concentrarnos y a trabajar en nuestra vida cristiana, obviamente, no en lo que ya está limpio, sino en lo que todavía falta por limpiar. Podemos decir, qué bueno que ya no me emborracho. Qué bueno, sí, qué bueno, no te vuelvas a emborrachar. Qué bueno que ya no engaño a mi esposa, excelente, no la vuelvas a engañar. Qué bueno que ya no robo, perfecto, ya no vuelvas a robar. Pero en lugar de vanagloriarte por lo que ya no haces, ve lo malo que todavía estás haciendo y ponte a trabajar en ello. Así como cuando tienes que limpiar una superficie grande, un vidrio, por ejemplo, que tiene muchas manchas. ¿En qué te concentras? ¿En las que ya limpiaste? ¿En qué te concentras y en qué trabajas? ¿En las que ya limpiaste o en las que te faltan por limpiar? Trabajas en las que todavía faltan, ¿verdad? Obviamente, sin preocupándote por no volver a ensuciar lo que ya limpiaste. No vayas a caer en lo que el Señor ya te sacó, pero trabaja en lo que todavía falta. Bien. Así que volviendo al principio de cómo se llama esta plática, que es las características de un verdadero cristiano. Ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son? Porque quiero que veamos cuáles son las características y ver cuáles nos faltan todavía, en cuáles estoy fallando y trabajar en ellas para tenerlas cada vez más. Bien. ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano? Bueno, son muchas, según la Biblia. Todo lo vamos a basar en la Biblia. Yo no estoy autorizado para inventarles nada. ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano? Pues muchas, repito. A un cristiano se le llama discípulo de Cristo. Tiene muchos significados la palabra cristiano y muchos sinónimos. Puede ser también un discípulo de Cristo. Un cristiano es un imitador de Jesucristo, es su seguidor. Un cristiano verdadero es el que está unido espiritualmente a Jesucristo. Significa también que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y cristiano también equivale a ser hijo de Dios, salvo, tener vida eterna, nacido de nuevo. Se nos puede llamar de muchas maneras, ¿verdad? Muy al principio, en la iglesia primitiva, ¿cómo se les llamaba a los cristianos? Los del camino. ¿Por qué? Porque el camino, ¿quién es? Jesucristo. Y además andaban en el camino que es Cristo, y además andaban viviendo en el camino que Dios, que Cristo mostró, indicó, ordenó. ¿Tú andas en ese camino? Debemos todos los que nos llamamos cristianos andar en sus caminos y no en los nuestros, ni en los del mundo, si es que de verdad nos preciamos de ser cristianos. Bien, ahora bien, llamarse, creerse o hacerse llamar cristiano es muy sencillo. Cualquiera lo puede hacer y muchos sin serlo lo hacen. Se creen y se dicen cristianos. Hasta los idólatras dicen, nosotros los cristianos. De cristiano tienen lo mismo que el diablo. La verdad. Los testigos de Jehová se dicen cristianos. ¿Ustedes creen que realmente lo son? Para nada. Los mormones se dicen cristianos, es lo que menos tienen. Y otras sectas pseudocristianas, y también los grandes pecadores, los adúlteros, borrachos, secuestradores, nada más por sus creencias religiosas, se llaman cristianos porque aceptan en su mente que Cristo es el Mesías y que murió y resucitó. Ya por eso soy cristiano. No,
Ser cristiano es algo mucho más, mucho más. Porque ser un verdadero cristiano no es algo que solo se cree o se dice, sino que se vive, se demuestra y se denota. Ahora quiero enunciar para comenzar las principales características del verdadero cristiano y después vamos a analizarlas y a desglosarlas una por una. Todas tienen bases bíblicas. Primero, el auténtico discípulo de Jesucristo ha renunciado a su propia soberanía, a ser su propio rey. Ya no se gobierna a sí mismo, sino que permite que el Señor sea el amo, el dueño y el rey de su vida, lo controle, lo domine y lo gobierne. Después vamos a ver en dónde está en la Biblia. Lo vamos a respaldar y vamos a analizarlo. El que no cumple con este requisito no tiene ninguna razón para creerse o hacerse llamar cristiano. Es un requisito indispensable. Segundo, el cristiano también es un imitador, un seguidor de Jesucristo, un imitador, y por lo tanto se parece a Él en carácter y en comportamiento. ¿Nos parece poca cosa? No, no. ¿Verdad que el estándar del cristianismo es alto? Es alto. ¿Parecerse a quién? A Cristo, obviamente sin llegar a su perfección, ¿verdad? Tercero, todo auténtico cristiano tiene a Dios, tiene a Cristo, ¿en qué lugar? En primero. El que no tiene a Dios en primer lugar, no tiene ningún derecho de hacerse llamar cristiano ni de creerse, porque no lo es. Simple y sencillamente no lo es, y no lo digo yo, está escrito. Y lo que está escrito es sagrado y es palabra de Dios. Y Él no miente. Bien. Cuarta característica. Todo verdadero discípulo de Jesucristo es una nueva criatura. Sigo siendo el mismo pecador de siempre, pero soy cristiano. ¿Y quién te lo va a creer? A lo mejor tú, a lo mejor engañas al mundo, pero ¿a Dios lo vas a engañar? No, todo verdadero cristiano es una nueva criatura. Repito, no perfecto, pero sí nuevo, renovado en nuestra mente y en nuestra manera de comportarnos y actuar exactamente. 5. Todo, absolutamente todo cristiano ama a su prójimo. Y eso no lo estoy inventando. ¿Qué dice Cristo? Con esto sabrán que son mis, ¿qué? Discípulos. Si se tienen odio, aborrecimiento, si se tienen amor los unos por los otros. Bueno, ya lo veremos después profundamente. Así que el que no ama a su prójimo no diga que es cristiano, ¿eh? Sexta característica. El cristiano permanece en Cristo. Lo es mientras permanece en Cristo. Si deja de permanecer en Él, si se aparta de Él, si se separa de Él, deja de ser cristiano y será desechado por el Señor. Y si no regresa, será desechado ¿por cuánto? Por la eternidad. ¿En dónde? En el infierno y después en el lago de fuego. ¿Alguien quiere separarse del Señor? Hay quien dice, la peor decisión que una persona puede hacer es no aceptar a Cristo como Salvador. Por supuesto que es una horrible decisión. Hay otra peor, haberlo aceptado y después apartarse. No quiero ni pensarlo, hermano. Séptima característica, todo auténtico discípulo de Jesucristo lleva fruto. Si es que verdaderamente es discípulo de Cristo, si no lleva fruto, no es cristiano. Punto. Y después lo vamos a ver con detalle en Juan 15 y en otros pasajes. Después vamos a ver de qué tipo de fruto se trata. Hay varios
varios frutos. 8. El verdadero cristiano debe estar dispuesto a dar por Cristo, ¿qué? Todo. Hasta la vida, si es necesario. ¿Y a cuántos hermanos en Jesucristo les ha costado la vida su fidelidad al Señor? A través de la historia, a miles y miles y miles. Nadie lleva la cuenta, pero son muchísimos. Pero no les ha importado. A lo largo de la historia, actualmente nosotros vivimos en una ciudad, en una época en la que teníamos libertad, pero incluso en la actualidad hay ciudades aquí en nuestro país, o hay ciudades, sobre todo en el Oriente, en el Islam, en países budistas. ¿Qué está pasando con los cristianos? Están siendo degollados, pero no les importa. ¿Por qué? Porque su fidelidad a Cristo la valoran más que su propia vida biológica, y su recompensa, su galardón que el Señor les está dando y les dará por la eternidad es y será enorme. ¿Vale la pena dar la vida por Cristo? Sí. ¿O por cobardía vas a renunciar a Él? Mira, que te corten la cabeza, que te hiervan en aceite, que te pasen una planadora por encima, que te corten en 10,000 pedazos, no importa, pero nunca niegues a Jesucristo, nunca te apartes de Él, hermano, por ninguna razón, por la que sea. Bien, todos los puntos que vimos tienen un amplio y claro respaldo bíblico que vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta plática. Con estos puntos cubrimos las principales características del verdadero discípulo de Cristo, aunque no estamos viendo todas, pero al menos son las más importantes. Vamos a empezar a desglosarlas hasta donde dé tiempo hoy. No creo que terminemos, pero ya saben que a veces me gusta profundizar en los temas y me puedo llevar 2, 3 pláticas porque me gusta predicar por series, ¿no? Así que no me comprometo a que terminemos hoy. Bien, primer requisito indispensable de un cristiano: entregar el señorío de nuestra vida a Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice nuestro Señor y Salvador en Marcos 8:34? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Y llamando a la gente y a los discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere que yo lo salve, ser mi discípulo, ser cristiano, tener vida eterna, ¿qué tiene que hacer como requisito indispensable? ¿Qué? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otras palabras, imítenme. Cristo nos está diciendo de otro modo, quiero parafrasear: todo aquel que quiera ser mi discípulo, todo aquel que quiera que yo lo salve, tener vida eterna, irse al cielo por la eternidad, que bien vale la pena, y es lo que más, dime qué más vale la pena que irse al cielo por la eternidad. Nada. Vale la pena, ¿verdad? Bien. Si alguien quiere irse al cielo por ser mi discípulo, tiene que estar dispuesto sin excepción alguna, una condición sine qua non, como se dice en latín, indispensable, es renunciar a su propia soberanía, a su propio reinado, a su propio señorío, tal y como estaba acostumbrado antes. A ver, ¿quién se gobernaba a sí mismo, a su modo, antes de ser cristiano? Yo me gobernaba a mi gusto, a mi modo, a mi manera, como a mí me gustaba, como yo creía que me convenía, aunque no me convenía. Yo me daba gusto a mi carne, y darle gusto a Dios es lo que menos me interesaba. Tengo que ser sincero con ustedes, así vivía yo. ¿No les pasaba también a ustedes? Pues yo creo que a cualquiera que no conoce a Cristo, ¿verdad? Primero yo, después yo, y Dios, pues, en fin. Así que, dice Cristo, debe dejar de vivir, si quiere ser verdaderamente cristiano, debe dejar de vivir a su antojo, permitir que yo sea, dice Cristo, quien lo gobierne, quien controle y reine su vida.
Si no está dispuesto a esto, olvídese. No puede ser mi discípulo, no puede ser cristiano, no puede ser salvo. No lo voy a salvar. El que no se deje gobernar por mí, yo no lo voy a salvar. El que no se deje que yo sea su Señor, tampoco yo estoy dispuesto a ser su Salvador. Ahora, ¿no estoy inventando nada o lo dice la Biblia? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Él nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. ¿Lo creemos o lo dudamos? Lo creemos. ¿Y qué vamos a hacer con lo que creamos? Pues tenemos que vivir. Hacerlo, exactamente. Bien. Olvidémonos para siempre de esa satánica y venenosa doctrina de la que se habla y se escribe por allí, de supuestos ministros cristianos que de cristiano no tienen nada. Están tan perdidos como el diablo y se atreven a afirmar la barbaridad de la famosa doctrina de la salvación sin señorío. ¿Quién ha oído de la doctrina de la salvación sin señorío? ¿Tú sí? ¿Sí? Hasta hay libros que se han escrito sobre eso. Cristo puede muy bien ser tu Salvador, no importa que no sea tu Señor, aunque no lo obedezcas, porque la salvación no es por obras, es por fe. Así que, acéptalo como Salvador. Miren, les voy a decir el nombre de uno de esos. Yo tuve que quemar un libro donde le estaba leyendo eso. Charles Stanley. Charles Stanley. Habla de la salvación sin señorío. De verdad, ese libro terminó en la chimenea. Me dio tanto coraje que dije, esto no puede ser. Y yo me acababa de convertir, pero ya el Espíritu Santo me dijo, eso no puede ser. Sentí indignación, ya no quise seguir leyendo. Bien. Así que yo creo que un verdadero cristiano no puede creer esta doctrina, ni la puede enseñar. ¿Y ustedes creen que la pueda vivir? No. El del verdadero cristiano no. ¿Cómo que salvación sin señorío? Si Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga su propia voluntad. ¿Así dice? Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien. Hermanos, todos los creyentes en Jesucristo debemos decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y no solamente vive de manera contemplativa, ¿qué hace? Vive y ¿qué? Reina, gobierna, se enseñorea. Bien, esto lo buscan después en Gálatas 2:20, aunque no lo proyectemos, Gálatas 2:20. Pero eso no solamente lo tenemos que decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, está bien, hazlo una realidad en tu vida, y debo hacerlo yo una realidad en mi vida también. No solamente que viva, sino que reine. Recordemos que el hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin salvación, sin el Espíritu Santo, el que no ha sido de nuevo, el que no ha recibido la salvación por fe en Cristo, es dueño de controlar su propia vida y la vive a su modo y según su placer. Vive para dar gusto a su carne y guiado por la misma. Ya hemos estudiado antes que nuestra carne, ¿qué es? ¿A qué equivale? La Biblia también le llama nuestra vieja naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre, el cual dice la Escritura que está viciado conforme a los deseos ¿qué? Engañosos. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, cuyos deseos siempre son contrarios a los deseos del Espíritu Santo. ¿Cuáles deseos serán mejores, los de nuestra carne o los del Espíritu Santo? ¿Cuál nos convendrá más obedecer? ¿A veces o siempre? Siempre de los siempre. Bien. Pero dice la Biblia que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Apúntenlo nada más. Bueno, si quieres proyectarlo, está en Gálatas 5:24.
Pero los que son después da una lista de la Biblia de las obras de la carne, después del fruto del Espíritu Santo, que son altamente contrastantes, pero después dice, pero los que son de Cristo, los que son cristianos, los que son salvos, los que tienen vida eterna, ¿qué han hecho con la carne? La han crucificado, o sea, la han inmovilizado, ¿sí? La han hecho a un lado, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y atienden la voz, el llamado, la orden del Espíritu Santo en lugar de los deseos de la carne. No estamos exentos de ocasionalmente, como dije la semana pasada, que la carne nos gane ahí de vez en cuando en alguna cosilla, ¿verdad? A todos nos ha pasado, pero no de manera cotidiana, rutinaria, habitual. Eso ya no es de cristianos. Bien. Lo ideal es que todos los cristianos pudiéramos decir a Dios, como le decía Jesucristo, Señor, no como yo quiera, sino como tú, y que no solamente se quede en palabras, sino en hechos, ¿verdad? A ver, una reflexión. ¿Quién nos conviene más que gobierne y guíe nuestra vida? ¿Quién nos va a guiar mejor? ¿Nuestra carne? ¿Nuestro viejo hombre que, como decíamos, está viciado conforme a deseos engañosos? ¿O bien el Espíritu de Dios? ¿Quién te va a guiar mejor? Obviamente el Espíritu de Dios. La respuesta es más que obvia. Pero también recordemos lo que dice la Biblia, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Hijo de Dios es un equivalente de cristiano, es una característica, ¿verdad? Romanos 8:14, que todos los que son guiados por su carne, esos son los hijos de Dios. ¿Eso dice? Entonces yo me llamo hijo de Dios, pero habitualmente me dejo guiar por mi carne. ¿Qué derecho tengo para llamarme o creerme hijo de Dios? Aquí está, ¿verdad? ¿Lo estoy inventando o está escrito? Está escrito. Bien. No dice que algunos de los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios, sino ¿cuántos? Todos. ¿Realmente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? Pregúntate. O más bien estoy siendo guiado por mi carne. Ay, hermanos, a veces me dicen, ay, Jesús Chapa predica muy fuerte, predica mensajes de condenación. Hermanos, yo creo que los mensajes de condenación son más bien los mensajes que te suavizan el Evangelio, ¿verdad? Los mensajes de la prosperidad, de salud, dinero y amor, ya no te preocupes, tienes derecho a la felicidad, que nunca te hablan de obediencia ni de santidad. Esos, si los crees y los vives, y no vives la santidad, esos sí son de condenación. ¿Por qué? Porque esos sí mandan a la gente al infierno. Los que yo predico, a mí me gusta predicar de cosas variadas, pero cuando hablo de santidad, ¿eres legalista? No. El legalismo es llamarle pecado a lo que Dios no le llama pecado. Eso es el legalismo. Hablar de santidad no es legalismo, hermano. ¿Entonces Cristo fue legalista? Porque hablaba de santidad. ¿Los apóstoles eran legalistas? No. Yo tengo la responsabilidad de decir las cosas como dice la Biblia, hermanos. Yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo inventar nada. Yo no puedo sacar mis versículos de la segunda epístola de Walter Mercado. Yo tengo que decir lo que dice la Escritura. Bien. De manera que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, el día de nuestra conversión, es como si nos dijera el Espíritu Santo a ti y a mí. Voy a más o menos a parafrasear como nos dijera él. Bien, ahora que yo habito en ti, voy a arreglar tu vida. Hasta ahora tú habías sido el amo y señor de tu existencia, dice el Señor, pero no lo habías hecho bien. ¿Quién lo había hecho bien? ¿Quién había guiado bien su vida antes de llegar a Cristo? Yo no. Yo no había guiado bien mi vida. ¿Tú sí? No. Levante la mano el que sí. Ninguna.
Y tienen razón. Has cometido muchos errores, has hecho muchas cosas mal, me has desobedecido mucho, pero no te preocupes, por tus pecados ya estás perdonado, de ellos ya ni me acordaré, pero a partir de hoy yo te voy a corregir la plana, me voy a encargar de corregir tu vida, tus renglones torcidos. Ahora dice Dios, yo voy a hacer las cosas en tu vida a mi manera y ya no las vas a hacer más a la tuya. Y ya verás que de esta manera arreglaré tu vida en lo personal, en lo familiar, matrimonial, social, emocional, etc. ¿Están de acuerdo? Que Dios puede hacer de nuestra vida algo mucho mejor en todos los aspectos. Y te aseguro que yo lo puedo y lo voy a hacer mucho mejor que como tú lo has hecho hasta ahora. Y te va a ir mucho mejor a partir de hoy, que yo te voy a guiar que cuando tú te guiabas a ti mismo. El Espíritu Santo, aunque no lo diga textualmente así en la Biblia, es así como actúa, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Es como si nos lo dijera. ¿Quién está de acuerdo con lo que dije? Todos. Mis hermanos, les voy a confesar una cosa personal. Mientras yo fui el Señor de mi vida, hace 24 años con 5 meses que me entregué al Señor, mientras yo fui el Señor de mi vida, antes de entregar el control de la misma al Espíritu Santo, mi carne, mi viejo hombre, mi vieja naturaleza me dominaba y me guió muy mal y me metió en problemas. Se los aseguro, tengo que ser sincero con ustedes. ¿A ustedes no? ¿También? Estamos igual, ¿verdad? Bien, pues a mí sí lo reconozco y no me da pena confesarlo, pero todo sea para la gloria del Señor. Y les aseguro categóricamente que me ha ido mucho mejor en todos los sentidos desde que he permitido que el Espíritu del Señor me guíe. Aunque reconozco que aún me falta mucho por alcanzar la perfección. Eso sí, lo tengo que reconocer. A ver, una pregunta abierta para la reflexión de cada uno, nada más para que la reflexionen. ¿Ustedes creen que tiene que haber un contraste en la manera de ser, de vivir, de comportarse entre quien es guiado por su carne y quien es guiado por el Espíritu de Dios? ¿Tiene que haber contraste, diferencia? ¿Pequeño contraste o grande? Grande. Grandísima, exactamente. Y eso no solamente, ese contraste no solamente debe ser grande, sino también como evidente. Tú lo tienes que sentir y la gente lo tiene que ver, que notar. Nada de que sí, yo soy guiado por el Espíritu de Dios, nada más que, pues no se me nota. Pues si no se te nota, es porque no lo eres. Es como si yo dijera así, yo mido 2 metros, soy muy alto, mido 2 metros, nada más que no se me nota. ¿Quién me va a creer? Pues nadie, ¿no? Nada más mido unos 50, bueno, ya. No es que no se me note, es que tiene que ser ostensible, objetivo. Así que, qué ridículo sería decir, por supuesto que soy cristiano, solamente que no se me nota. Pues si no se te nota es porque no lo eres y se acabó. Además, ese cambio no solamente la gente lo tiene que notar, tú mismo lo tienes que sentir, experimentar. Por ejemplo, el Espíritu de Dios en nosotros tiene que convertir nuestro odio ¿en qué? En amor. Nuestro rencor
en perdón. Nuestra soberbia en humildad. Nuestro temperamento explosivo, iracundo, ¿en qué? En mansedumbre. Nuestro egoísmo en altruismo. Nuestra mente sucia en mente limpia. Nuestro lenguaje sucio en lenguaje limpio. Nuestra lengua mentirosa en qué? En lengua veraz. Etcétera, 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 y todos los etcéteras que se les ocurran. ¿Sí? En pocas palabras, nuestras obras de la carne tienen que convertirlas en fruto del Espíritu. Nuestros efectos en virtudes. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo, casa del Espíritu Santo. Él vive en nosotros, pero vive, repito, no solamente de manera pasiva, sino quiere llegar no solamente a vivir, sino a reinar completamente. Dice el Señor, yo quiero enseñorearme completamente de cada área de tu vida. Ay, Señor, ¿te vas a enseñorear completamente? Ay, pero qué exigente eres, déjame algo para mí, ¿no? Algo para mi carne. Qué exigente es Dios, ¿cómo que quiere que le entregue completamente el control de mi vida? Pues sí, Él quiere, y lo dice. Y es más, nos lo exige si queremos ser cristianos. Pero que nunca se nos olvide y tomemos muy en serio que siempre que el Señor nos pide algo, siempre, de los siempre, válgase la expresión, es para nuestro bien. ¿O Dios te pedirá algo para tu mal? Siempre es para nuestro bien algo que nos pide, lo entendamos o no lo entendamos. Y siempre va a ser para nuestro bien obedecerlo. ¿Y desobedecerlo para qué va a actuar? Para nuestro mal. Así que siempre, si escuchas la voz de Dios, obedécelo, hermano. Y luego no te andes quejando de que tienes que pagar las consecuencias porque desoíste la voz de tu Creador, sus indicaciones. Dios nunca te va a pedir algo para tu mal. La obediencia a Dios siempre será para nuestro bien. En contraste, el pecado sí actúa para nuestro mal. Ese sí se revierte, para que vean. Pongamos mucha atención en lo siguiente, hermanos, que nunca se nos olvide. El pecado es un gran usurero. ¿Qué hacen los usureros? Te dan, pero te cobran ¿qué? Intereses. Intereses leoninos, muchísimo más de lo que te da. El pecado es un gran ¿qué? Usurero. ¿Vale la pena? No. Y 1000 veces no, porque a corto, mediano o largo plazo te cobrará con creces. Y tarde o temprano tu pecado te alcanzará. ¿Cuándo? Cuando Dios se termine. ¿De qué manera? Como Dios quiera. Pero tarde o temprano tendrás que pagar las consecuencias. Como hemos visto en otras ocasiones, no lo proyecten, nada más apunten. Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Tribulación y qué? Y angustia. No dice felicidad, gozo, paz para lo que hace lo malo. No, tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. Ah, ¿y como cristianos estamos incluidos? Sí, no estamos excluidos, dice todo ser humano. Y cuando dice todo ser humano, incluye a cristianos y a no cristianos. Porque dice, bueno, ¿por qué no lo proyectas? Romanos 2:9 dice, en otras palabras, al cristiano y al no cristiano. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, o sea, pueblo de Dios, que ahora somos nosotros, y también el griego. O sea, cristianos y no cristianos. Hacen lo malo y ¿qué vendrá contra ti? ¿Qué vendrá contra mí? Tribulación y angustia. ¿Quién quiere tribulación y angustia para su vida? Yo no.
¿Quieres evitar muchas tribulaciones y angustias? Ya sabemos cómo, evita hacer lo malo. Obviamente, aún viviendo en obediencia, vamos a tener tribulaciones, problemas, angustias, porque de cualquier manera estas son inevitables, tienen que llegar tarde o temprano. Incluso para nosotros los cristianos. Pero tendremos muchas más tribulaciones y problemas si vivimos en rebeldía. Así que dejemos lugar solamente para las que lleguen solas, pero no para que las que por nosotros mismos, por nuestra rebeldía, nos metamos solitos. Evitemos las que sean evitables. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Así que repito, reitero que si tenemos problemas, procuremos que estos no sean provocados por nuestro propio pecado. En contraste con el pecado, que redunda siempre en nuestro mal, la obediencia a Dios siempre actúa para nuestro bien, sin excepción. Por ejemplo, Salmo 19, del 8 al 11, tenía pensado pedirles que lo leyeran en casa, pero tal vez algunos no lo van a hacer, pues mejor lo leemos de una vez. Salmo 19, 8 al 11. A ver qué pasa si andamos en los caminos de Dios, si es para nuestro bien o es para nuestro mal. Los mandamientos de Dios son, los mandamientos de Jehová son rectos que entristecen el corazón, así dice, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. Temor, ya sabemos que no es miedo, ¿qué es? Respeto, exactamente. Aborrecer el mal, reverencia, en fin. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos, ¿qué? Justos. Deseables son más que el oro, mucho más que el oro afinado. A veces nos afanamos mucho por obtener bienes económicos. Afánate más por obedecer a Dios. Te va a redundar más beneficio que el propio dinero. Deseables más son que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Tu siervo además es amonestado con ellos. Ahora fíjense bien, en guardarlos hay ¿qué? Grande galardón. Nada más galardón. Grande premio, grande recompensa. No dice que en transgredirlos hay grande tribulación, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué prefieres? Yo prefiero esto último, hermano. ¿Amén? Además, recordemos que el pecado, decíamos, además de que hay grande galardón en andar por los caminos de Dios, alegran el corazón. Es satisfactorio, mucho más satisfactorio andar en obediencia que andar en pecado. ¿Por qué? Porque no hay paz para el impío. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Quién lo persigue? Su conciencia sucia, pecaminosa, lo acusa. No te deja estar en paz. Dios no te va a dejar en paz mientras no estés reconciliado con Él por medio de Cristo y vivas en obediencia. Bien. También recordemos que el pecado produce placeres solo engañosos y pasajeros. ¿Vale la pena? No vale la pena. Ahora bien, hay quienes dicen que no guardan los mandamientos de Dios porque no están de acuerdo con ellos, porque no los entienden o porque creen que no les conviene. Hermanos, que quede muy claro que los mandamientos de Dios no se prestan en discusión. No son para que los entendamos, no son para estar de acuerdo con ellos o no, etcétera. Son para obedecerlos y punto. Esos no se discuten. Yo esto no lo obedezco porque no estoy de acuerdo. Esto sí lo obedezco porque sí estoy de acuerdo. Esto no lo obedezco porque no lo entiendo, y este sí porque sí lo entiendo. Eso no se presta a discusión. El Señor es sabio, y si nos ordena o prohíbe algo, Él sabe por qué. Lo entendamos o no, nos guste o no, nuestra obligación es
cumplirlos, no entenderlos, ni estar de acuerdo con ellos o en desacuerdo, cumplirlos, punto. Porque el Señor nunca se equivoca. Bueno, ya vimos la primera característica, apenas llevamos una y ya se nos va a acabar el tiempo. Pero bueno, primera característica, se niega a sí mismo, renuncia a su propio señorío y se deja gobernar por el Señor. Bien, segunda característica, es un imitador de Jesucristo. Acabamos de leer, ya no lo proyectes, en Marcos 8:34, Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sígame significa imíteme, sea como yo, sea parecido a mí, actúe de manera similar a mí. ¿Verdad que el estándar es elevado? Recordemos que antes a los cristianos, en la iglesia primitiva, antes de darles el título de cristianos, después lo buscan en Hechos 11:26, antes de llamárseles cristianos, se les llamaba discípulos, se les llamaba los del camino, se les llamaba discípulos, y por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, después lo buscan en Hechos 11:26. Pero a los discípulos, así que los cristianos verdaderos somos discípulos de Jesucristo. Y debemos tomar en cuenta que todo verdadero discípulo es un imitador de su maestro, de quien ha aprendido lo que sabe y lo que hace. Y en la obra del discípulo verdadero se ve la fuerte influencia y la mano de su maestro. Por ejemplo, aquí tenemos un pintor profesional, ¿verdad? Jorge Castilla, pintor de licenciatura. Por ejemplo, no se esperaba que un discípulo del pintor Rembrandt pintara de una manera similar a la de Leonardo da Vinci, ¿verdad? ¿Verdad que no? Rembrandt cultivó ¿qué estilo? Pues el flamenco. ¿Me equivoco, hermano? ¿Verdad? Entonces esperaba que un discípulo de Rembrandt pintara de manera similar y cultivara el estilo ¿qué? Flamenco. En cambio, un discípulo de pintura de Leonardo da Vinci, que era del estilo renacentista, ¿cómo se esperaba que pintara? De manera similar, no estilo flamenco, sino renacentista. Cada quien hace las cosas similares a las de su maestro. ¿Quién es tu maestro? Jesucristo. Hace las cosas similares a las de él, sin llegar a su perfección, ¿sí? Pues eso es lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Se esperaba que un discípulo de música de Mozart, sin llegar al genio de este, compusiera de manera similar a la de Mozart y no a la de Domenico Scarlatti, es obvio. De manera que cada uno pintaba o componía música de una manera similar a la de su mentor, porque era su verdadero discípulo, ¿verdad? Y podríamos poner muchos ejemplos más, pero aquí nos daría la noche, ¿no? Dice el mismo Señor Jesucristo que un discípulo tiene que ser similar a su Señor. ¿Cuán similar eres a Cristo? ¿Cuán similar soy yo a Cristo? ¿Tú lo has preguntado? Bueno, pues ya llegó el momento de que lo hagamos. ¿O cuánto me falta todavía para parecer bien? Bueno, mucho. A todos, pero hay que trabajar para parecernos cada día más a Él, ¿verdad? Bien, entonces dice Cristo que un discípulo tiene que ser similar a su Señor. ¿Es Cristo nuestro Señor? Dice, ustedes tienen que ser similares a mí. Entonces tenemos que tener actitudes parecidas a las de Jesucristo. Insisto, sin llegar a su perfección. La influencia de cada maestro tiene que reflejarse en la obra del discípulo, si es que realmente lo es. Efesios 4, 21 a 23 dice que si verdaderamente hemos sido enseñados por Cristo, si realmente hemos sido sus discípulos, si realmente lo hemos obedecido como maestro,
si realmente hemos tenido influencia de Él. Efesios 4:21 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿qué significa? Si realmente son sus discípulos, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del hombre viejo que está en vosotros, conforme a los deseos engañosos. Si realmente, dice la Biblia, si realmente has sido enseñado por Cristo, si realmente has sido su discípulo, lo estás demostrando ¿cómo? Que te has despojado del viejo hombre que está viciado y te has revestido del nuevo en el espíritu de vuestra mente, y revestidos del 22, ¿cómo dice? Que está viciado con deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y más adelante dice que nos revistamos del nuevo hombre conforme a la verdad. ¿Cómo? ¿El 24? Ah, sí, aquí está, gracias. Bien. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, si realmente somos los discípulos, nos hemos despojado del viejo hombre y renovado del y revestido del nuevo, que es completamente diferente. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿cuánto se nota la influencia de Jesucristo en tu vida y en la mía? Si no se nota, si no es clara, si no es evidente, tenemos que cuestionarnos muy seriamente si realmente somos sus discípulos, si realmente somos cristianos. Si sigo siendo el mismo que antes, ¿por qué me hago llamar cristiano? ¿O por qué creo que lo soy? Claro, algunos parecen más a Cristo, otros nos parecemos menos, dependiendo del grado de madurez cristiana que cada uno tenga. Pero todos tenemos que parecernos en algo a Él. Y reitero, parecernos cada vez más. Pero absolutamente todos los cristianos debemos mostrar en nuestra vida actitudes características a las de nuestro Salvador. Y esto no es un invento. La Biblia misma dice que tenemos que ser sus imitadores. Yo se los voy a leer aquí. Nada más anoten la cita. Primera de Pedro 2:21, no lo proyecten. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis su ejemplo. Por eso dice, tampoco lo proyecten, Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Punto. Ahora la pregunta es, ¿por qué un verdadero cristiano actúa de manera similar a la de Cristo cuando Él estuvo en la tierra? Similar. Eso es obvio. Primero, porque tenemos al mismo Espíritu Santo que tuvo Cristo, ¿verdad? Cristo era pleno del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Sin tener la plenitud que tuvo Él, también tenemos al Espíritu Santo. Y Cristo era guiado por el Espíritu Santo. Nosotros también como cristianos debemos ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Además, otra cosa muy importante, tenemos la mente de, no lo proyectes, es 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa? Que nuestra manera de pensar es similar a la de nuestro Salvador. Y la manera de actuar de una persona está íntimamente relacionada ¿con qué? La manera de actuar está íntimamente relacionada con tu manera de pensar. Tu manera de actuar no es más que un reflejo de tu manera de pensar, de tu mentalidad. En tu mente nace todo, todas tus acciones. De manera que una persona actúa de acuerdo a cómo piensa. Unos breves ejemplos. A ver, nosotros tenemos la mentalidad de ¿quién? De Cristo. Entonces supone que actuemos de una manera
similar a la de Cristo. A ver, ¿qué se espera? Vamos a ver 3 ejemplos sencillos, rápidos. ¿Qué se espera de alguien que tenga la mentalidad de Adolfo Hitler? ¿Que ame o que odie a los judíos? Yo tengo la mente de Hitler, pero ¿cómo amo y protejo a los judíos? Entonces no tienes la mente de Hitler, ¿verdad? Bien. ¿Qué se espera de la actitud de alguien que diga que tiene la mentalidad y que es discípulo de Mahatma Gandhi? ¿Que sea pacifista o belicista? Pacifista. Era la ideología principal de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Todo con paz, no violencia. Entonces, imagínense que yo digo, yo afirmo o yo creo que tengo la mentalidad de Gandhi, que tengo su ideología, que tengo su manera de pensar. Sin embargo, ando poniendo bombas por allá y por acá, y haciendo terrorismo por aquí y haciendo terrorismo por allá, y promoviendo la violencia y levantamientos sociales por todos lados. ¿Quién me va a creer que tengo la mentalidad de Gandhi? Nadie. Más bien me va a decir, oye, tú, más que discípulo de Gandhi, pues eres discípulo de Osama Bin Laden. ¿Por qué no? De manera que la gente va a decir, mira, con tus labios dices que tienes la mentalidad de Gandhi, pero con tus hechos estás demostrando que tienes la de un musulmán terrorista, ¿no? Como tú dices, un yihadista, exactamente. Mis hermanos, nuestros hechos y no nuestras palabras demuestran lo que verdaderamente somos y cómo pensamos. Los hechos y no las palabras, porque a las palabras se las lleva el viento. Los hechos hablan por sí mismos, por sí solos. Bien, hermano. Así que la gente nos va a decir, mira, tú puedes decir lo que quieras, para mí no es suficiente. Yo quiero ver hechos. Un último ejemplo. ¿Qué esperas de alguien que dice que tiene la mentalidad e ideología de Martin Luther King? ¿Que esté a favor o en contra de la discriminación racial? En contra de la discriminación racial, obviamente. Y que tenga una mentalidad y actitudes similares a las de Pastor Luther King. Ahora, basados en los ejemplos anteriores, ¿qué se puede y qué se debe esperar de alguien que verdaderamente tiene la mente de Cristo, como se supone que tenemos todos los cristianos? Pues exactamente, actitudes similares a las de Él, si verdaderamente somos sus seguidores, sus discípulos. Ahora, la pregunta obligada es, ¿cómo sabemos que estamos imitando a Cristo? Vamos a ver algunas de las características que Él mostró cuando estuvo en la tierra, y los invito a que sinceramente analicemos cuáles de nosotros tenemos, cuáles no, y cuáles de las que tenemos, en qué grado. Así rápido y nos vamos. Ahora sí, la última y nos vamos y vamos a tener que continuar. Tal vez esto nos va a llevar unas 2 pláticas más, pero ¿les parece interesante? Sí. Bien. Vamos a analizar sinceramente en qué grado tenemos esas características de Cristo, cuáles todavía nos faltan, pero hacerlo sinceramente, ¿sí? Con humildad, y ver en qué estamos todavía fallando, porque de nada nos sirve engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que corregir en lo que andamos mal. ¿Cuál es el primer paso que tienes que dar para corregir un error? Reconocerlo. Mientras no lo reconozcas, lo vas a seguir cometiendo. Y a veces, por falta de humildad, no queremos reconocer algo que anda mal en nuestra vida. La humildad es un gran enemigo de la superación espiritual. Bien. Y debemos reconocer nuestra propia culpabilidad, nuestra propia responsabilidad, porque a veces culpamos a otros de cómo somos.
Ay, la gente tiene la culpa de que yo peque porque es mi secretaria la que me eche el ojito y pues yo, mis hormonas, ¿no? Sí. No, es que tengo una suegra insoportable, por eso yo me pongo así, que te exploto, y no es culpa de mi suegra, no, es culpa de tu falta de mansedumbre y dominio propio, no le eches la culpa a nadie. No, hermanos. Ajá, bien. Así que vamos rápidamente, 6 minutos y nos vamos. Características de Jesucristo. Él dice, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Jesucristo era manso, ¿de acuerdo? ¿También tú lo eres? ¿Sí? Tito 3:2. Dice que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Hablar mal de la gente, ¿verdad? Dañar la fama de alguien en tu lengua. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Menos con la suegra. Todos los hombres. A ver. Entonces, también con mi suegra. Ay, Señor, no me pidas tanto, por favor. Bueno, a ver. Dice todos, sí, dice todos. A ver, la Biblia, bueno, ¿y qué les parece si mejor borramos ese versículo? ¿No? No se puede, hermano, no se puede. Lo que está escrito es escrito y la palabra de Dios permanece para siempre. Bien, Señor, de veras no podemos borrar ese versículo de la Biblia. Dame chance, ¿no? Al menos de la mía. Porque mira, ¿cómo que mansedumbre para con todos? Imposible. ¿Me pides que yo muestre mansedumbre con la leona que tengo en casa, que es mi esposa? No puede ser. O con el tigre de Santa Julia que vive conmigo, que es mi marido, ¿tengo que mostrar mansedumbre? Me pides imposibles. Hermanos, yo reconozco que a nosotros, aún como cristianos, para ser realistas, hay cosas difíciles de hacer, difíciles de lograr. Yo lo sé, que a veces necesita esfuerzo, oración, poner de nuestra parte. Hay exigencias de Dios que no siempre nos resulta fácil de cumplir, pero debemos tomar en cuenta que con la ayuda de Dios, nada, absolutamente nada, nos será imposible. Y además, Dios nunca nos pedirá cosas que no podamos hacer, porque si lo hiciera sería injusto. De modo que Jesucristo mostró mansedumbre, tú y yo también estábamos mostrando, o bien somos unos bravucones, leitistas, iracundos, conflictivos, pero eso sí pretendemos parecernos mucho a Jesucristo, nuestro Maestro, Señor y Salvador. Bueno, allá vamos viendo que tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? ¿Sí? No digo esto para que nos sintamos nada más mal y, ay, ya me di cuenta, gracias Señor porque me mostraste en qué área de mi vida tengo que trabajar, tengo que poner una oración, tengo que pedirte, en fin. Bueno, lo dejamos hasta aquí y los dejamos picaditos para la siguiente. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, damos gracias Señor porque aun cuando nos faltó mucho por agotar este tema, tú nos estás mostrando características de un verdadero siervo tuyo. Tu palabra es fiel y verdadera, no podemos ponerla en duda, en ella no hay nada de mentira.